A ver, observamos pantalla. Sí, ingeniero. Muy bien. Bien, la clase pasada estábamos aquí, ¿no? Habíamos llegado a este punto, ya de diseñar nuestra pantallita. Y era una pantallita que no podíamos cerrarla ni con el escape, porque normalmente los modales, las páginas modales como esta, o las ventanas modales, se cierran con un escape o presionando clic en cualquier lado fuera del ámbito de la ventana. Ya, entonces la ventana está elaborada de tal manera que no suceda eso. También habíamos visto que si cerrábamos la ventana, ¿no? Debajo había un botoncito que me permitía volver a ingresar. Entonces, hasta ahí habíamos trabajado esto. Entonces cerramos y visualizamos nuevamente el botón. Listo, entonces ahora lo que vamos a trabajar es el acceso. ¿Cómo vamos o qué debemos hacer para codificar y accesar a nuestra pantalla principal? ¿Y cuál iba a ser nuestra pantalla principal? Habíamos descargado una plantilla, ¿recuerdan? Habíamos descargado una plantilla, ¿no? Que era esta de acá, y lo que habíamos hecho simplemente era, habíamos cambiado la extensión del archivo de index.html a index.php. Entonces la idea es que cuando me loguee, si el usuario es correcto, al presionar ingresar al sistema, vaya a ese menú principal, digamos. ¿Ya? Y también para ello, ya a ver si no recuerdo mal, ya la tabla ya la habíamos construido, elaborado, ¿no? A ver, ya teníamos la tabla usuario. Usuario, este no es, estoy mal. ¿Ya? Habíamos ya llenado esta tabla, ¿recuerda? Y lo que aparecía acá, con estos símbolos, habíamos también visto el MD5, ¿no? El MD5, un encriptador de caracteres, ¿no? Entonces esto estaba como MD5, por eso es que se ve la contraseña así, ¿no? Y tanto es que ya la contraseña no me acuerdo. Esta contraseña creo era del 1 al 5, y esto era de la A, B, C, D, E, creo, ¿no? La segunda contraseña. Aquí hay que tener cuidado, ¿no? Cuando tú eres un administrador de este tipo de aplicaciones, normalmente se supone que quien entra a loguearse acá, quien entra a loguearse es el usuario, ¿ya? Pero a veces hay administradores de los sistemas que son los administradores quienes crean las claves, las contraseñas. Entonces, si ese administrador crea una contraseña encriptada, como es esta, debe saber cuál es la contraseña real. Tendrá de repente una bitácora donde guarde todas las contraseñas que tengan que ver de cada usuario. Y decíamos también que hay que tener mucho cuidado con encriptar una contraseña que no sea tan simple, ¿no? Porque decíamos que esas contraseñas en las bases de datos en Google yo las puedo encontrar. Entonces, por ejemplo, yo puedo entrar a un decriptor de MD5, que es digamos, el algoritmo que estamos usando para encriptar, y yo puedo buscar
puedo buscar este encriptamiento que está acá, ¿sí? Si es que la contraseña fuera simple, yo puedo buscar este encriptamiento en un decriptor que encuentro en internet y que no es el único, sino que hay muchísimos, y no solamente de MD5, sino también de SHA-1, ¿no? Entonces yo puedo buscar eso y decripto. Entonces, si se dan cuenta, miren, este decriptor, ¿qué hizo? En menos de un segundo, en menos de un segundo, me encontró la contraseña. ¿Ya? Entonces, así hacen todo, la piratería funciona así. O sea, hay muchísimas bases de datos en Internet donde ya hay muchos encriptados con sus referentes a qué contraseña pertenece. No es que este algoritmo decriptó la clave, sino que esto está en una base de datos. ¿Ya? O sea, hay muchísimas bases de datos de MD5 donde ahí hay contraseñas. Por ejemplo, en el otro caso, en el caso de este creo que era mayúsculas de A a la E, aunque creo que le puse después una contraseña compleja. A ver, vamos a ver. Por ejemplo, ponemos esa contraseña ahí y la vamos a dictar. A ver. ¿Ve? Así era. ¿Se dan cuenta? A, B, C, D, E. ¿Ya lo decriptó? O sea, lo decriptó en menos de un segundo. Entonces, cuando tengan que ustedes encriptar estas claves, entonces que estas claves sean más complejas, ¿no? Que sean más complejas. ¿Ya? Entonces hemos usado MD5 acá. Lo hemos llenado ya porque no vamos a hacer el mantenimiento de la tabla de usuarios, ¿ya? Sino que vamos a acceder directamente a ella. Entonces, necesitamos codificar. Y la codificación la tengo que hacer en archivos. ¿De qué tipo? ¿En archivos de qué tipo tengo que hacer la codificación? Estábamos en el índice acá del administrador, ¿no? Acá estábamos. Sí, acá estábamos. A ver, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué hemos aprendido hasta el momento? Que si lo hacemos en Ayas, esto va a ser transparente, ¿verdad? Y lo podemos hacer de manera directa, o sea, ir al archivo, al presionar e ingresar al sistema, ir al archivo que me va a contrastar el correo y me va a contrastar la contraseña si son correctas y me va a enviar a la plantilla, porque esta plantilla, esto es lo que me interesa. Insistamos, a ver. Intentar aperturar la... A ver, a ver, a ver. Vamos a abrir una plantilla, acá va a estar el detalle, a ver. Acá creo que vamos a ver, vamos a ver esto, pero hemos cometido un error acá. Porque se supone que esta es la parte administrativa. Va a cargar el login.
Va a cargar esto que es el login. Y acá, cuando ingresemos al sistema, debe ir a la plantilla. Y la plantilla, creo que ya borramos el archivo que debería quedarse. A ver, a ver, a ver. Ya borramos el administrador. A ver, acá vamos a hacer una modificación. Yo voy a borrar la plantilla. Voy a borrar la plantilla. Este es el administrador. A ver, voy a volver a la plantilla. ¿Dónde está la plantilla? La plantilla la borré, a ver. ¿Dónde tenía la plantilla? A ver, un ratito. Voy a volver a descargar la plantilla. Esta era la plantilla, ¿no? Sí, voy a descargar de nuevo. He cometido un error. Esta carpeta no se preocupen, yo hago otra carpeta. Yo guardo de sus cosas. Lo que necesito acá es la plantilla, ¿no? Necesito esta plantilla. A ver. Necesito regresarla. A ver, aquí pues, tengo el administrador. Teniendo acá la plantilla, ni me acordaba. A ver, hagan una cosa, ¿ya? A ver, hagan una cosa. Todo es la parte administrativa. Toda la parte administrativa que tienen acá. Quédense solamente con el index y pásenlo todo a una carpetita. ¿No? Pásenlo a una carpeta. Pásenlo aquí a una carpetita. Para que acá tengan toda la parte. Ya, aquí toda la parte, la parte administrativa nada más. ¿Ya? Entonces la carpetita de admin va a quedar así. A ver, la carpetita así va a quedar así nada más. El admin.
Y dentro de la carpeta plantilla, que está dentro del admin, va a quedar así, por el momento. ¿Bien? Por el momento. Bien, esta es la carpeta. ¿Me confirman? A ver, ¿me confirman? Bien, entonces, ¿qué va a suceder? Miren, cuando nosotros estamos acá, estamos en el index. Entonces, este es el index. ¿Sí? Este es el index. Entonces, vamos a ingresar usuario y el correo y la contraseña. Al presionar aquí, ingresar al sistema, este nos debe llevar a una autenticación. Así lo hemos determinado, que nos va a llevar a autenticar el login. Autenticar el login. Entonces, ¿dónde le hemos puesto ese archivo? ¿Dónde está? Lo hemos puesto, ese archivo todavía no existe. ¿Ya? Aún no existe ese archivo. No existe. Y lo vamos a crear acá adentro. Dentro de admin. Entonces estamos acá. Aquí estamos. Acá. Entonces tenemos formas. Uno es directamente, ir directamente. ¿Ya? Y vamos a ver alguna cosita que no nos va a gustar cuando vayamos directamente. Vamos a abrir un archivo. A ver, vamos a abrir un archivo de tipo PHP. Vamos a abrir un archivo de PHP. Porque ahí vamos a codificar la autenticación. Entonces esto se llama, vamos a ponerlo esto, dentro del admin. Dentro de la carpeta admin ha creado una carpeta plantilla, ¿verdad? Sí, y ahí he puesto toda la plantilla que hemos descargado de internet. Toda la plantilla descargada va acá. Todos los archivos se descargan acá. Le he cambiado el nombre nada más. O sea, de internet hemos descargado esta plantilla de acá. Esta la hemos descargado. Que es la misma que teníamos hasta la clase pasada. Entonces, ahora dentro de admin hemos creado, le he editado la carpeta, le he llamado plantilla y me he quedado con los archivos que se han descargado, que están acá. Entonces, dentro de esta carpeta admin, ahí vamos a guardar, autenticar, así como le hemos llamado, autenticar login. Y este va a ser un archivo PHP. Autenticar login. Y ahí es donde vamos a codificar todo para validar al usuario. Aquí. Entonces, ¿qué hacemos primero? Lo primero que hacemos es conectarnos, ¿no? Entonces, require one. Y el archivo se llama conexión.php. Aquí mucho cuidado. Mira, mucho cuidado con tus rutas. Mira, el archivo autenticar login está acá. Está acá, en este nivel.
¿Ya? Entonces aquí mucho cuidado, porque esto de aquí te puede dar dolor de cabeza luego. ¿Ya? Entonces mira, el archivo autenticar está acá. Aquí lo estoy codificando. Y como veíamos las rutas en la clase anterior, me parece que tuvimos un problema parecido. Mira, acá yo necesito para llegar a conexión, porque yo le estoy diciendo acá, abre el archivo conexión. Abre el archivo conexión. Y para yo llegar a conexión, necesito subir ¿cuántos niveles? Mira, de aquí a plantilla es un nivel. Hasta aquí hay un nivel. De ahí tengo que subir a admin, segundo nivel. ¿Ya? O sea, de autenticar plantilla, un nivel, admin, otro nivel. Y ahí ya estoy acá, ¿ve? Y de aquí, de este ya estando acá en la raíz, yo necesito bajar hasta conexión. He hecho una flechita. Debo bajar hasta aquí, hasta conexión. Hasta ahí. Esa es la ruta que debo seguir. Entonces, ¿cómo debo de trazar el archivo conexión? ¿Cuántos niveles debo manejarme? ¿Recuerdas? Las rutas relativas. Rutas relativas, entonces, eso voy de 2 puntos en 2 puntos. Si yo pongo acá 2 puntos, he subido un nivel de profundidad. He subido un nivel. Como está en 2, entonces, ahí debería ser. No. Estamos mal. Autenticar está al nivel de admin, no a nivel de plantilla. En plantilla no está. Entonces acá un nivel nada más. Un nivel. Autenticar un nivel para llegar a admin y de ahí baja hacia conexión. Entonces tengo que subir un nivel nada más. De donde estoy, tengo que subir un nivel. Y de ahí ya encuentro el archivo. Entonces acá no te olvides, esto es muy, muy importante. Luego, hago mi conexión, ¿no? ¿Y mi conexión dónde está? O de frente, a ver. De frente creo, ¿no? A ver. Mi sentencia SQL, ¿cuál será? ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer un select. Entonces, select, asterisco, from, ¿de qué tabla? De la tabla de usuarios. Y necesito validar correo uso y clave uso. Correo uso y clave uso. ¿Ya? Eso necesito validar. Entonces, de usuarios. Donde correo uso sea igual a lo que yo envío. Hemos aprendido a ponerle los signos de interrogación. Y clave uso sea igual a lo que viene del formulario. Esa será mi sentencia. Un select. Entonces, para que esto se ejecute, entonces, resultado será igual a... Tengo que cerciorarme, decíamos, la variable que está acá, ¿no? Vuelvo a repetir esto muchas veces. Entonces la variable se llama conecta. Conecta, entonces conecta, prepare, porque voy a mandar variables, prepare SQL. Pero tiene parámetros, ¿no? Y cuando tiene parámetros, entonces decimos rs, bimparam, primer parámetro, y eso debe tener una variable, ¿no? Debe tener una variable.
¿Y cuáles son estas variables? Son las que van a venir del formulario, ¿no? Entonces, ¿cómo sé cuáles son las variables que van a venir del formulario? Indago en el index y veo los nombres que le hemos dado. Aquí, por ejemplo, le hemos llamado txt correo. ¿Ya? ¿Qué hemos dicho también? Que cuando los valores de los controles pasan directamente, necesariamente debo tener, ¿qué debo tener aparte del identificador? ¿Qué debo tener aparte del identificador? El nombre nombre del control. Necesariamente, porque con el ID no lo va a reconocer. Entonces, estamos variando acá, tanto en la clave como en el correo, le estamos agregando ahí el name, ¿ya? Le estamos agregando el name porque si no, no se va a poder. Entonces, ahí está. Entonces ya le agregamos el name y ahora sí ya lo puedo llamar desde autenticar, porque lo estoy llevando directamente por el formulario. Entonces aquí le digo, ¿no? A ver, vamos a ver el correo. Va a ser igual. Como viene por método POST, ya directamente. ¿Por qué dice que viene por método POST? ¿Por qué? Porque acá en el formulario le estamos diciendo que todo lo que yo envíe va por método POST. Entonces aquí ya le estoy diciendo. ¿Cómo se llamaba la primera variable? txt correo. Ya tengo la primera. El segundo, la clave. Entonces la clave, aquí vamos a tener post también. Y esta se llama txt clave. Txt clave. Ya tengo ambos. Pero hay un detalle con la clave, ¿recuerdas? ¿Cuál es el detalle de la clave? La clave que está. ¿Cómo está en la tabla la clave? Mira. Está encriptada. Esta clave está encriptada. ¿Y cuál es el método de encriptamiento que se ha utilizado acá? ¿Cuál es el método de encriptamiento? Encriptamiento es lo que lo conocemos como MD5. Este es el método de encriptamiento, MD5. Así está encriptado. ¿Y qué quiere decir MD5? No, ese es el nombre que le han llamado al algoritmo. Ah, ya. Este es un algoritmo. Entonces le han dado este nombre. Así como también hay, por ejemplo, aparte de eso decía, ¿no? Hay el SHA-1, ¿no? Así le han dado su nombre. O sea, así decidieron llamarle. Tiene su significado, me imagino, ¿no? Hay que chequearlo. Bien, entonces, el método que estamos utilizando para nuestro caso es MD5. Entonces, si nosotros enviamos MD5, directamente enviamos MD5, no lo va a entender aquí el software. El software no lo va a... Por ejemplo, si yo capturo la clave, esta clave es la que vamos a escribir acá. Es la que yo voy a escribir acá. Esta va a ser la clave que yo voy a escribir, ¿no? Pero esta, acá, para que coincida la clave, acá debería ser, por ejemplo, en el caso primero, 1, 2, 3, 4, 5. Pero cuando llegue 1, 2, 3, 4, 5, no lo va a reconocer, porque en la tabla
En la tabla está encriptada. Entonces tengo que decriptar. ¿Vieron cuando hacíamos el chat? Cuando hacíamos buscábamos en internet, había un encriptar y había un decriptar. Entonces, como la clave está encriptada, debemos de decriptar, o sea, cambiar su valor. Entonces, esta clave viene escrita tal cual. Tú para que te puedas loguear, o sea, mi clave es del 1 al 5, escribes 1, 2, 3, 5. Pero en la tabla está encriptada. Entonces acá elegimos, y así hacemos esto. Escribimos M de 5, entonces, ¿qué quiere decir? Que al 1, 2, 3, 4, 5 ahora lo estás encriptando. Entonces, cuando esta clave se compare con la clave que está en la tabla, debe coincidir. Debería ser igual. Si tú escribes acá del 1 al 6, lo va a encriptar y no va a ser igual a lo que está en la tabla. Esa es la idea. ¿Ya? Entonces, la primera variable es el correo. Es el correo. La segunda variable, ¿cuál va a ser? La segunda variable va a ser la clave, ¿no? La clave. Eso es lo que va a hacer. Entonces, luego, se ejecuta. Se va a ejecutar. Entonces, ¿cómo sé que todo está ok? ¿Cómo sé si todo está ok? Entonces, vamos a ver cuántas filas han sido reconocidas. A ver, la pregunta es, ¿cuántas filas tendría que reconocerse para decir que encontré al usuario? ¿Cuántas filas deberían aparecer? Se supone que las contraseñas de los usuarios son diferentes, ¿no? Los correos electrónicos son diferentes para todos los usuarios. ¿Cuál sería la pregunta? ¿Cuántas filas deberían aparecer? Si encuentra al usuario o encuentra el correo y encuentra la clave digitada, ¿cuántas filas van a aparecer? 2. ¿Por qué 2? O sea, porque usted quiere solamente que aparezca lo que es la clave y usuario, ¿no? ¿O no? No, yo no quiero que aparezca, yo quiero que me diga si existen. O sea, lo que va a hacer acá, la consulta lo que va a hacer es buscar el correo tipiado y la clave tipiada. Si los encuentra, entonces el usuario existe. Y si no los encuentra, el usuario no existe. Entonces, ¿cuántas filas dará como resultado esto? 1. Solo una fila, exacto, solo una fila. Solo una fila. Claro, pues porque solamente va a buscar, ¿no? Entre correo y usuario, en el correo, o sea, usuario y contraseña, los va a buscar y si se encuentra entonces a una sola, pues encontrará el usuario. Así es. Solamente deberá arrojar una fila. Una fila. Porque estamos diciendo que los correos y las claves deberían ser diferentes para cada usuario. Para cada usuario.